Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mientras acá adentro tenemos toda la atención puesta en la instalación del nuevo gobierno y afuera en la guerra en Irán, están pasando muchas cosas en Cuba y el destino de la isla podría cambiar en cosa de días. Así que vamos a poner nuestra atención ahí. Vamos a hablar de eso. Andrea Vial, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Sobre el escándalo que ha provocado la decisión del subsecretario de Medio Ambiente de retirar 43 decretos que estaban para la toma de razón en la Contraloría sobre distintos temas que atañen a su sector. Las explicaciones no convencen la comunidad científica ni a ellos ni a quienes trabajan en el área, y la desconfianza llega hasta frases que aseguran que se está desmantelando la institucionalidad ambiental. Ya, vamos a empezar por eso, pero déjame darle la bienvenida a un nuevo auspiciador del Rat Pack, la mesa de editoras. Sí, pues. Que desde hoy es presentado este segmento por Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en Beta, live better. Presenta el Rat Pack todos los días. Bienvenido. Mira, Gracias por la confianza. Exactamente. Saluda, Andrea. Excelente. ¿Tú Sí, también? no, saludo. Excelente. Live better total. Total. Ya, oye, partamos por los decretos. Mira, la historia es la siguiente. Ayer se supo que el jueves 12 de marzo el subsecretario de Medio Ambiente, señor José Ignacio Vial Barros, solo una coincidencia que muestra lo extendido que está el apellido que ambos llevamos, envió un oficio a la Contralora doña Dorothy Pérez con el objetivo de retirar del trámite de toma de razón la mayoría de los decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente, todos ordenados en una tabla. Hubo otros retiros también de otros ministerios, ya, pero este es como el que ha llamado más la atención. Energía, justicia. En total, estos fueron 43 decretos, todos relacionados con normas y planes de descontaminación, reglamentos derivados de las leyes ambientales aprobadas, áreas protegidas y varios que se enmarcan en dos leyes muy relevantes y que están en el corazón de la institucionalidad ambiental chilena. Uno, la Ley Marco de Cambio Climático, un hito que partió en el gobierno de Sebastián Piñera y que se promulgó en el gobierno de Gabriel Boric, y la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es como la guagua de la exministra Maysa Roja. Algunos de los decretos retirados está, entre los que están ahí, el que establece el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad. Otro, el que determina la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Hay otro plan de descontaminación del lago Villarrica. Otro, la aprobación del reglamento para la evaluación ambiental estratégica. O el que declara al pingüino de Humboldt como monumento nacional. Entonces, vamos a las razones que entregó el gobierno para retirar estos decretos. Primero dice, asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes. Este argumento, para quienes trabajan en el área, raya un poquito en la falta de respeto, porque son muchos técnicos e instancias por las que pasa un reglamento antes de ser enviado, digamos, a la Contraloría para su revisión. Después, el actual gobierno también asegura que hacer esto de retirar decretos durante la instalación de la nueva administración es algo habitual. Bueno, yo estuve averiguando y no es tan así. No es habitual respecto de la cantidad y la variedad de decretos que se retiraron. El ministro de... Andrea, de esos 43 decretos, ¿eran todos los que estaban en la Contraloría o fue selectivo? No, pero fueron casi todos. Ya. Lo que yo revisé, vi que uno no había sido retirado. Ya. Pero Ya, o sea, es bien general. es casi todo. Ya. El Ministerio del Medio Ambiente también justifica la acción en el marco del plan de auditoría interna del gobierno del presidente Kast, ya el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. No, si esa es la orden, en el fondo que vamos a revisar todos los decretos y reglamentos pendientes, entonces está bien lo que hizo el subsecretario. Sí, y en el gobierno te dicen que en particular todos los que son de última hora, digamos, porque no se hicieron Bien, antes. claro, pero aquí no hay, Piensa que aquí no hay también tanto de desde- última hora. Desde Justicia retiraron, también de la Contraloría, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Sí, sí.
Ahora, aquí hay algunos que, esto de la última hora también es interesante explicarlo, porque pasa mucho que hay decretos que entran, por ejemplo, hay uno del año 2022 o 2023. Entonces, los decretos entran, se estudian, pasan por todas las instancias que requiere la Contraloría y de repente hay momentos en que se retiran. Se retira el ministerio Sí, pues, que lo haya el mismo enviado, ministerio, lo claro. retira, le cambia cosas o no tengo idea, o revisa, qué sé yo, y lo vuelve a integrar meses más tarde. Entonces, la historia de cada decreto es más o menos larga. No de todos, pero más o Ya, menos no larga. es uniforme, no todos son No, iguales. no. Ahora, Eh, igual tiene sentido. Hay siempre una duda que un decreto lleve casi 3 años en la Contraloría, digamos. Independientemente de sí, que de haya tenido que iteraciones. son que digamos. van y vuelven, claro. Ahora, recordemos que la Contraloría no hace un análisis técnico de los instrumentos, porque esa es otra cuestión importante, sino que un análisis jurídico. En otras palabras, mira si los decretos se ajustan a la legislación vigente. No pasa que la Contralora o los funcionarios de Contraloría le digan, mire, ¿sabe que en el caso del lago Villarrica me parece que el plan de descontaminación no es el adecuado porque Alguna vez pasa a llevar no sé qué? O el alguna vez lo pingüino, intentó con sí. el control de orden público, Sí, ¿te acuerdas? sí. De Carabineros, ¿te acuerdas? Sí. Hace algunos años. Por lo tanto, si el gobierno, por ejemplo, quisiera revisar la decisión de declarar al pingüino de Humboldt como monumento nacional, no tendría que revisar el decreto, probablemente tendría que retirarlo para siempre, si no está de acuerdo. Y lo que evita es que las restricciones que se establecen en ese decreto respecto a la protección de maltratar, porque esta es más o menos la restricción, que es, porque el pingüino de Humboldt, entendamos, es una especie que está catalogada como vulnerable, ya, hasta hoy. Y que está en el área de influencia del proyecto Sí, Domingo. sí. Por eso es polémico. Pensemos que coincide, Mm. ¿ya? Lo que restringe este decreto es la prohibición de maltratar, herir o matar al ave marina, por ejemplo, y solamente grupos científicos, qué sé yo, pueden como trabajar ahí con la especie. Entonces, si tú restringes esto, claro, debilita su protección. Es una decisión que en su momento adoptó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Tampoco es que se le ocurrió a la ministra de Medio Ambiente que quería proteger el pingüino de Humboldt, sino que fue un grupo de ministros. Para algunos abogados que se relacionan con inversiones extranjeras, esta decisión del gobierno de Kast es compleja y podría ser leída como una muestra de inestabilidad en el marco de las normas ambientales. También. ¿Esta del retiro o esta del pingüino de Humboldt? La de los retiros. La de los retiros de todo, porque acá hay muchos proyectos que tienen que ver con normas, por ejemplo, con normas de descontaminación, que van a afectar, qué sé yo, pues, zonas como Quintero, Aysén. O sea, hay normas que son normas técnicas, que llevan años en estudio, y que han sido decretos que han sido retirados. Entonces la pregunta es si esto obedece a un diseño comunicacional del gobierno, en el sentido de reforzar la auditoría para transmitir a la ciudadanía que hay sospechas de un trabajo desprolijo o abiertamente ilegal, o esta es una vía para cambiar decisiones consideradas más ideológicas. Eso es lo que está por verse. De fondo está lo que en su momento fue una especie de mandato de la OCDE, que eso también yo creo que es importante relevarlo. Si queríamos movernos en las grandes ligas, había que crear una institucionalidad moderna que conversara bien con los países miembros, que hace rato habían entendido que la protección del medio ambiente solo traía beneficio. Además, hoy, que esto también lo conversaba con gente que está ligada a la industria, por ejemplo, europea, sin estos estándares no hay inversión de calidad. Ya aquí no estamos saliendo del pingüino de Humboldt, ¿ya? Porque a las grandes empresas alemanas, inglesas, por ejemplo, sus propias leyes les exigen estándares medioambientales de primera en toda su línea de producción. Entonces, vaya usted a pelear con una comunidad en el norte y la industria automotriz se abstiene entonces de comprarle algunas materias primas. Claro, entonces esto les da certezas también. Exacto, es de que toda su línea de producción va a ser con estándares medioambientales altísimos. Y Chile tiene
una institucionalidad ambiental muy robusta, reconocida en todas partes del mundo. Entonces, se considera que esto puede ser un retraso si aquí hay una decisión que es una decisión como más ideológica y no una decisión de ser muy pulcro en revisar cada uno de los detalles. Pero lo que parece extraño es que los mismos funcionarios que revisaron estos decretos en el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, van a tener que volver a mirarlos, porque, lo digo porque la mayoría siguen sus puestos. Por lo general los técnicos claro, no cambian entre un quedan. gobierno y otro. Entonces también parece como un poco Van a tener que mirarlo inexplicable. con otros ojos. Con otros ojos, o sea, de nuevo, el número 1, reglamento, artículo 4, etcétera. Sí, ahora lo que te dicen en el gobierno y lo que dicen también en el oficialismo acérrimo y en el oficialismo distante. Ya. ¿Halcona y te Paloma? dicen si no, más que Halcona y Paloma, ¿de partidos de la alianza original o Ya. de la alianza extendida? Ya. Lo que te dicen es, si era tan importante proteger al pingüino de Humboldt, ¿por qué había que hacerlo en el último trimestre del gobierno? ¿Por qué no lo hicieron al principio? ¿Por qué lo hicieron pero antes? Claro, pero eso es... Que es lo mismo que pasa con negociación ramal. Sí. Si era tan importante, si realmente el gobierno anterior quería debatirlo, que es lo que la oposición de ahora reclama, dice, oye, pero es que el gobierno actual no quiere debatir. Bueno, si lo querían debatir, ¿por qué lo presentaron Bueno, en enero, no? bueno, yo te podría dar ejemplos, por ejemplo, en el área de educación, Bueno, porque a última hora con los puntajes para pero entrar a pedagogía. parece una pregunta legítima, ¿no? Claro, bueno. En medio de toda esta controversia. Pero ojo con el tema medioambiental, lo hablábamos antes con José García Rubino. Es un tema que puede ir creciendo. Sí. Ya, hablemos de Cuba y la situación gravísima. Angélica Buenas. Bueno, Cuba sabe de crisis y la última se viene arrastrando hace años, en los que se han ido sumando como capas una dificultad tras otras. Los problemas estructurales del país se intensificaron. Estoy haciendo un poquito de historia para entender un poco el contexto. Cuando Donald Trump llegó al poder en 2017 y revirtió todo este proceso de normalización o de deshielo que había empujado Obama con Raúl Castro. Y entonces Trump revierte eso, pone nuevas sanciones y después de eso viene la pandemia, una reforma monetaria que disparó la inflación y la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ese momento de 9 días de dejar el cargo, de volver a poner a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En todos los países hacen cosas a última hora. Exactamente, tal cual, 9 días antes. Dejó esto, lo volvió a poner en esta lista, lo que a todos los problemas que ya venía arrastrando Cuba le dificultó cada vez más comerciar con países no amigos y abastecerse de distintas cosas, entre otras de petróleo. Ya en 2024 se hizo evidente el colapso energético que había en Cuba por la dificultad de conseguir petróleo, refinarlo, y entonces empezaron a hacerse... a proliferar los apagones en distintas partes del país. Todo esto para entender que lo que está pasando ahora tiene una historia, no es de los últimos meses Claro. nomás. Esto sí que no fue a última hora. Exactamente. Pero se repite actualmente que lo que está pasando, que la situación actual de la isla supera todo lo conocido y que es incluso peor que lo que se vivió a comienzos de los 90 en el llamado periodo especial, que es cuando cae el bloque soviético. En enero, tras el ataque a Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro, el principal aliado y protector de Cuba, preso en Estados Unidos, Donald Trump inició una estrategia de asfixia petrolera y amenazó con aranceles a cualquiera que le venda crudo a los cubanos, lo que los tiene sin suministro al menos desde el 29 de enero. Y las proyecciones dicen que la isla podría quedarse completamente sin reserva, sin nada, a fines de este mes, o sea, en 15 días más. La crisis... En todo orden de cosas se ha agudizado. Precisamente Cuba, para reducir su consumo de petróleo, como es algo que viene arrastrando hace tiempo, se había electrificado bastante. Y con los apagones, entonces, quedan totalmente paralizados. Los apagones se extienden por más de 20 horas en muchos casos. Y el último fue el lunes, un corte total que dejó a toda Cuba, a 11 millones de personas, a oscuras. Eso fue el lunes. El servicio solo se ha ido reponiendo gradualmente y ayer en la tarde todavía muchos seguían sin luz. Acuérdense cuando nosotros estuvimos en el apagón en febrero, ¿cuántas horas fueron? 10 horas, 12 horas. Ya. Sí. 30 horas, además de un recorrido en que esto te pasa frecuentemente. De hecho, me contaban que una de las cosas que las que tratan de abastecerse desde afuera
los cubanos en estos tiempos son cargas para los celulares, cualquier cosa que sea recargable para estar preparado. Me contaba una chilena que viaja frecuentemente para allá, que la última vez que lo hizo, que fue en febrero, partió con lechuga y limones en la maleta. O sea, ese es el tipo de cosas que le pedían sus cercanos. Incluso hay una pareja acá en Chile que viaja regularmente a La Habana, como haciendo delivery de todo tipo de cosas. O sea, viaja una vez la mujer y después viaja su marido. Un Uber Eats transatlántico. Claro, que va a La Habana. Y por ejemplo, ella me contaba, esta chilena con quien yo conversaba, que mandó 300.000 pesos en remedio a su cercano, porque no hay nada, o sea, paracetamol, vitamina, porque no hay nada. Ya. Por suerte, dicen, todavía no llega el verano y corre aire, corre un poco viento fresco, porque me decían, esta situación, sin luz, sin poder prender los ventiladores, los aire acondicionados, con la basura acumulándose, no pudiendo ser sacada porque está bastante paralizado todo, bueno, puede ser un infierno. Y eso empieza a ocurrir próximamente. En las noches, en los últimos días de corte, se han sentido los cacerolazos y las manifestaciones. Nadie está contento con el gobierno que lidera Díaz-Canel, lo que no significa que les guste Donald Trump, ni Estados Unidos, ni que estén llamando a una invasión. Ahí empiezan las divisiones. La noche del viernes al sábado, último, la situación se puso violenta en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, cuando un grupo de jóvenes incendió la sede del Partido Comunista. Entraron, sacaron las cosas, que es algo que no pasa en Cuba. O sea, que como que solamente, ¿te acuerdas que lo comentábamos el lunes en Mercado Global? La noche permite que los manifestantes como que se oculten, o sea, pero se sienten más protegidos por la Exactamente, exactamente. Pero empezó inmediatamente a temerse que este tipo de situaciones se extendieran, lo que hasta ahora siguen los cacerolazos, pero como este tipo de episodios de violencia no parecen estar ocurriendo, porque si algo le queda al régimen es energía para seguir amenazando a su gente. Bueno, así las cosas, todo indica que el cambio o la apertura del país va a ser fruto más bien de las maniobras de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, y no de un derrocamiento como de la ciudadanía que está exhausta, o sea, está tratando de sobrevivir el día a día. Y en este nivel político, están pasando muchas cosas en las últimas horas. El viernes, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que su país y Estados Unidos están negociando. Eso es nuevo. O sea, Díaz-Canel es la resistencia. Pocos días antes había ido a la embajada de Irán a firmar el libro de condolencias por la muerte del líder supremo, Khamenei, con un acto de desafío de Khamenei, en un acto de desafío a Estados Unidos. Entonces, cuando se supo que fue una novedad importante. Ahora dijo que no se había avanzado mucho, que era preliminar. Paralelamente, medios estadounidenses han confirmado que hay funcionarios estadounidenses del equipo del secretario de Estado, el canciller estadounidense Marco Rubio, que se han estado reuniendo con el entorno de la familia Castro. Y ahí el interlocutor sería Raúl Guillermo Rodríguez, que es nieto y aparentemente como el guardaespaldas o el que como que le cuida todo a Raúl Castro, a su abuelo, que a sus 94 años sigue ejerciendo el poder, o por lo menos se habla de que él sigue ejerciendo. No es que aparece públicamente, pero se supone que él por lo menos es la fachada de que el castrismo sigue ejerciendo el poder junto a su entorno militar. El cangrejo, que es como le dicen a este nieto de 41 años porque nació con una malformación y tiene como un dedo como pinza, es hijo del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien hasta antes de morir era el jefe de GAESA, que es como el holding empresarial y el motor económico de la isla y que controla el castrismo con la cúpula militar. Entonces el cangrejo... El epicentro de la élite, digamos. O sea, el epicentro de la élite y el epicentro de los recursos económicos de la isla. Administran el turismo, petróleo, todo. Bueno, el cangrejo es un tipo que me contaba como gente común, que tiene mala fama entre la ciudadanía, y parece ser el vínculo como con el brazo económico de la isla. Y con él reuniéndose funcionarios de Marco Rubio. Ayer, entre el apagón, los incidentes del fin de semana y las noticias de las conversaciones entre el régimen y Estados Unidos, el gobierno anunció, el lunes, anunció que se van a abrir a que los exiliados cubanos puedan invertir y hacer negocios en la isla, que puedan abrir cuentas bancarias, porque en el fondo todo el mundo del exilio cubano
le gustaría poder hacer negocios, hacer compras en Cuba, pero se les exige tener la residencia. Y tramitar la residencia significa que puedes quedar expuesto a las sanciones del régimen. O sea, que puedes, por ejemplo, viajar y que no te permitan salir. Entonces nunca han querido hacer eso. Entonces esta apertura de que puedan hacer negocios, pueden tener cuentas bancarias, pueden hacer sociedades, comprar propiedades sin ser residentes. Es una apertura importante. Y el anuncio lo hizo otra figura de que se habla que también podría ser el recambio, que es Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro y viceprimer ministro de Cuba desde finales del año pasado. Ahora, esta apertura, ¿es suficiente para Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Qué quiere el gobierno de Donald Trump? Creo que tendré el honor de tomar Cuba, dijo el lunes. Una declaración así cualquiera. Y cuando le pidieron detalles sobre sus planes, dijo, creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Ya, eso es lo que quiera. Salvaje. No sé. Increíble. Pero ¿por qué como que se esfuerzan a hacerse cada vez más odiable frente a la ciudadanía de los países que a él le interesan? Bueno, impresionante. ¿y qué es lo que quiere? Si eso es lo que dicen. Algunos piensan que podría ser forzar como una apertura, como en la línea de lo que se anunció el lunes, una apertura gradual de la economía a los empresarios, a las empresas estadounidenses y de otros países que miran ciertamente con mucho interés la apertura de Cuba y que le concedan algunas victorias como políticas simbólicas para él decir que terminó con el régimen castrista, sin exigir reformas políticas sustantivas. Sería como un modelo como de Estado cliente, y me comentaba un periodista cubano que sería una vuelta muy larga para volver o terminar con algo parecido a lo que había empujado Obama, que negoció con Raúl Castro una apertura. Entonces sería toda la vuelta para terminar con algo como En el mismo lugar. en el mismo lugar. O en un lugar parecido. El New York Times publicó esta semana que la familia Castro estaría dispuesta a sacrificar la figura de Miguel Díaz-Canel, que es lo más impopular que hay, o sea, nadie quiere a Díaz-Canel, para lograr un acuerdo económico con Estados Unidos, algo similar a la apertura económica sin cambio político profundo que se utilizó en Venezuela. Sería como el modelo Delcy Rodríguez. Pero esta última alternativa no contenta a otro sector que es muy importante en esta historia, que es la comunidad de exiliados cubanos en Miami, que mayoritariamente sueña con ver la caída del castrismo y siempre ha rechazado que se negocie con ellos y se les garantice la impunidad. Aún así, acá tiene un capital a favor Donald Trump, que es la figura de Marco Rubio, que es el influyente ministro de Relaciones Exteriores, que es hijo de cubano y que está liderando esta negociación. Entonces, por eso no han puesto el grito en el cielo ante los trascendidos que hablan de que su equipo está negociando con los Castro. Ayer Rubio habló desde la Casa Blanca y dijo que las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel no son suficientes y que Cuba tiene un sistema político y gubernamental que no pueden arreglar, que la economía no funciona y que tiene que haber cambios drásticos. Vamos a hacer algo muy pronto en Cuba, dijo Donald Trump antes de darle la palabra, a lo que hoy día Miguel Díaz-Canel en redes sociales contestó: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Así está la situación dramática. Sí. Independientemente de lo que uno piense de Cuba, de Donald Trump, Exacto. de lo que sea, de los Castro, es una situación humanitaria gravísima la que está viviendo la isla. Escribe en el WhatsApp colaborativo, escriben desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del actual gobierno. Y dicen que el retiro se ha hecho en las últimas 3 administraciones, porque el plan dura 4 años. Es el subsecretario Pablo Mira el que escribió. Dice que se ha hecho en las últimas 3 administraciones porque el plan dura 4 años, 2026-2030, y se retira para revisarlo, para ajustarlo a las prioridades presidenciales y se vuelve a ingresar. Son ajustes menores manteniendo el fondo del plan, dice el subsecretario. Perfecto. ¿Ah? Aquí vamos a estar atentos hoy, Andrea Vial. Mira, yo creo que si hay algo importante, y si yo estuviera sentada en La Moneda, estaría todo el rato diciendo al presidente esto, es el precio de los combustibles. Porque todo se puede derrumbar en un país cuando tú tocas el precio de los combustibles, y eso afecta directamente el bolsillo de todos, de los que tienen auto y de los que no tienen, de los que tienen y los que no tienen camión. Sí, pues. Entonces, bueno, mañana suben los combustibles, pero no se espera una subida de nada porque tenemos este mecanismo de estabilización del precio. Pero lo que se está discutiendo y lo que está discutiendo el ministro de Hacienda hoy día es si se olvida de ese mecanismo de estabilización, ¿no es cierto?, y libera el precio, lo que significaría que nos pasaría algo similar a lo que está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que creo que, para tener un ejemplo, en un estanque de 40 litros el precio le sube
47.000 pesos en una semana, por ejemplo. No, una brutalidad. Entonces, claro. yo creo que ese es como el tema más gravitante hoy en La Moneda. Dijo el ministro García Ruminó en el bloque anterior de Mesa Central que en cuestión de horas o mañana el ministro Quiroz iba a hacer un anuncio respecto a esto, pero hasta ahora la posición del gobierno, del ministro de Hacienda y del propio presidente ayer, es no subsidiar, o sea, absorber el alza. Es una tremenda decisión. Pero es una Porque decisión ¿cuántos años llevamos? porque además con es esto? económica y política. Aquí vamos a estar atentos, Angélica Bulnes. Relacionado con lo que están hablando, dice Bloomberg que Estados Unidos pretende aliviarle las sanciones a Venezuela precisamente para que pueda sacar más petróleo y contribuir a que Que haya más aumentar la petróleo y que, oferta, claro, bajar el precio que se ha disparado por el conflicto en Irán. Y acá hay que estar atento, a las 9 se realiza reunión de presidentes de partidos de la oposición, que no digamos que ha tenido una semana brillante desde que dejó el gobierno. No. En el Congreso no les han ido tan bien las cosas, así que va a ser interesante lo que pueda pasar en esa reunión de los partidos de oposición. Particularmente la relación entre el PPD y el PS. Así es. Con Angélica Bulnes, con Andrea Vial, el Rat Pack de hoy. La mesa de editoras, una presentación de Vivir en Beta es capacitar para crecer. Y Class Corporate, vive en Beta, live better. Que les vaya muy bien, que tengan un estupendo miércoles. Muchas Muchas gracias.